15 de abril del 2026, Génesis, libro primero. Los descendientes de Abraham y Setura. Abraham tomó otra mujer, cuyo nombre era Centura, la cual le dio a luz a Sinrar, Joksán, Medán, Madián, Isbat y Sua, y Joksán engendró a Seba y a Medán, e hijos de Dedán fueron Azurim, Letusim y Leumim, e hijos de Madián, Efa, Efer, Anot, Abida y Elda. Todos estos fueron hijos de Setura, y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones y los envió lejos de Isaac su hijo. Mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental, muerte y sepultura de Abraham. Y estos fueron los días que vivió Abraham, 165 años, y exhaló el espíritu, y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo, y lo sepultaron Isaac e Ismael sus hijos en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zohar Eteo, se está enfrente de Manre, heredad que compró Abraham de los hijos de Het. Allí fue sepultado Abraham y Sara mujer. Y sucedió después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Los descendientes de Ismael. Estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, a quien dio a luz Agar la egipcia, sierva de Sara. Estos pues son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados en el orden de su nacimiento. El primogénito de Ismael, Nebagiot, luego Sedar, Adbel, Mitzan, Misma, Duma, Masa, Adar, Tema, Getur, Nafis, Sedema. Estos son los hijos de Ismael. Y estos son los nombres por sus villas y por sus campamentos, 12 príncipes por sus familias, y estos fueron los génesis de la vida de Ismael, 137 años, y exhaló el espíritu de Ismael, y murió, y fue ungido a su pueblo, y habitaron desde Ávila hasta Sur, que está enfrente de Egipto, viniendo a Siria, y murió en presencia de todos sus hermanos. Nacimientos de Jacob y Esaú. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: Si es así, para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová: Dos naciones hay en su seno, y dos pueblos serán divididos de sus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron, cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primer rubio, y era todo velludo como una pelliza. Y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trababa su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella les dio a luz. Esaú vende su primogenitura. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas, y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: Te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom, y Jacob respondió: Vendedme en ese día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: He aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: Jurádmelo en este día. Y le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Isaac en Gerar. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar, y él le pareció Jehová, y le dijo: No desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, habita como forastero en esta tierra.
Y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto yo Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, es mi hermana porque tuve miedo, es decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca. Después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca su mujer, y llamó a Abimelech a Isaac y dijo, he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste, es mi hermana? E Isaac le respondió, porque dije, quizás moriré por causa de ella. Y Abimelech dijo, ¿por qué nos ha hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer, y hubieras traído a nosotros el pecado. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocare a este hombre o a su mujer de cierto morirá. Y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por 1. Y le bendijo Jehová, el varón se enriqueció y fue prosperado hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia, y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac, apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue y acampó en el valle de Gerar, y habitó allí. Y, y volvió a abrir Isaac los pozos de aguas que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres de su padre, los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. Por ello llamó el nombre del pozo ese. Cuando habían altercado con él, y abriendo en otro pozo, y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Signa. Y se apartó de allí, y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehoboth. Y dijo, ¿por qué ahora Jehová no ha prosperado? Y fructificaremos en la tierra. Y de allí subió a Beerseba. Y se le apareció Jehová aquella noche, y le dijo, soy yo, el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia por amor a Abraham, mi siervo, y edificó allí por amor de Abraham, mi siervo, y edificó allí un altar, e invocó el nombre de Jehová, y plantó allí su tienda. Y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo, y Abimelech vino a él desde Gerar, y a Uzat, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército. Y les dijo Isaac, ¿por qué venís a mí? Porque me habéis aborrecido y me echasteis de entre nosotros. Y ellos respondieron, hemos visto que Jehová está contigo, y dijimos, haya ahora juramentado entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos hagas mal, como nosotros no te tenemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien, y te enviaremos en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová. Entonces él le hizo banquete, y comieron, vivieron. Y se levantaron Y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro, y Isaac los despidió. Y ellos se despidieron de él en paz. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac, y le dieron nuevas acerca del pozo que había muy abierto. Y le dijeron, hemos hallado agua, y lo llamó Seba. Por esta causa el nombre de aquella ciudad es Beerseba hasta ese día. Y cuanto Esaú era de 40 años, y tomó por mujer a Judith, hija de Berit Eteo, y a Basemat, hija de Elón Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Jacob obtiene la bendición de Isaac. Aconteció que cuando Isaac envejeció,
y sus ojos se oscurecieron quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo, hijo mío, y él respondió, heme aquí, y él dijo, he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte, toma pues ahora tus armas, tu aljada y tu arco, y sal al campo y tráeme casa, y hazme un guisado, como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Rebeca está oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo. Y se fue Esaú al campo para buscar la casa que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo, diciendo, he aquí yo he ido a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano, diciendo, tráeme casa y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová. Antes que yo muera, ahora pues, hijo mío, obedece mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí dos buenos cabritos a las cabras, y haré de ellas viandas para tu padre como a él le gustan, y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca, su madre, he aquí Esaú mi hermano, es hombre velloso y yo lampiño. Quizás me, pal- quizás me palpará mi padre y me tendré por burlador y traeré sobre mi maldición y no bendición. Y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz, ve y tráemelos. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba, y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor y preciosos, que ella tenía en casa, y visitó a Jacob, su hijo menor, y cubrió sus manos, y la parte de su cuello donde no tenía vello, con las pieles de los cabritos. Y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob su hijo. Entonces éste fue a su padre y dijo, Padre mío, e Isaac, respóndeme, heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre, Yo soy Esaú tu primogénito. He hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate, y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿Cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre. Isaac quien le palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos son de Esaú. Y dijo, y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Saúl, y le bendijo y dijo, ¿Eres tú mi hijo Esaú? Jacob respondió, Yo soy. Dijo también, acerquémosla y comeré de la casa de mi hijo, para que yo te bendiga. Y Jacob se le acercó, Isaac comió, le trajo también vino. Y bebió, y le dijo Isaac su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo también diciendo, Mira el olor de mi hijo, cuanto el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y démoslo. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti, sé Señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeron, y benditos los que te bendijeron. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió a cazar, e hizo él también guisados, y se los llevó a su padre, y le dijo, Levántate mi padre, y coma de la casa de su hijo, para que me bendiga. Entonces Isaac su padre le dijo, ¿Quién eres tú? Y él dijo, Yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente, y dijo, ¿Quién es el que vino aquí? Me trajo casa, y me dio y comí de todo antes que tú viniese. Yo le bendije, y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación. Le dijo, bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió, bien, llamaron, llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi progenitura, y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú, he aquí yo le he puesto por señor tuyo, y le he dado tus siervos a todos tus hermanos. De trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré ahora a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a tu padre, ¿no tienes más que una sola bendición para mí, padre mío?
Bendíceme también a mí, padre mío. Alzó Esaú su voz y lloró. Entonces Isaac su padre, entonces Isaac su padre habló y le dijo, He aquí será tu habitación en grosuras de la tierra, y del rocío de los cielos de arriba, y por su espada vivirás, y tu hermano servirás, y sucederá cuando te dé fortalezas que descargarás tu yugo en su cerviz. Jacob huye de Esaú, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición, con que padre le había bendecido, y dijo en su corazón, Llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob su hijo menor, y le dijo, He aquí, Esaú su hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán mi hermano en Harán, y mora con él algunos hasta el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti, y olvide lo que le has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Y dijo Rebeca a Isaac, fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Het. Si Jacob toma mujer de las hijas de Het, ¿cómo estás de estas de las hijas de tierra? ¿Para qué quiero la vida? Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo, y le mandó diciendo, no temas, no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, para que tu padre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre, y el Dios omnipotente te bendiga, y te haga fructificar y te multiplique, hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que morarás, que Dios dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, él fue a Padán Aram, a Ladán, hijo de Betuel, arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Y vio Esaú como Isaac había bendecido a Jacob, y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí, y que cuando lo bendijo le había mandado diciendo, no tomarás mujer de las hijas de Canaán, y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre, y se había ido a Padán Aram. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecía mal a Isaac su padre, y se fue Esaú a Ismael, y tomó para mí por mujer a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de sus otras mujeres. Dios se aparece a Jacob de Betuel. Salió pues Jacob de Berbecía y fue a Harán, y llegó a cierto lugar y durmió, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar, y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra, y su extremo tocaba el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, Yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la dará a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo soy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño, y dijo, ciertamente Jehová está en ese lugar, y yo no sabía, y tuvo miedo. Y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa de casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana, y tomó la piedra que había puesto de cabecera, y alzó por señal, y derramó aceite encima de ella, y llamó al nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era del nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer, y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que le he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que dieres del diezmo apartaré para ti. Jacob sirve a Labán por Raquel y Lía. Siguió luego
Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales y miró y vio un pozo del campo, en el campo, y aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados, y había una gran piedra sobre la boca del pozo, y juntaban allí todos los rebaños, y revolvían la piedra de la boca del pozo, y abrevaban las ovejas, y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Y les dijo a Jacob: hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron: de Harán somos. Él les dijo: ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos dijeron: si le conocemos. Y él les dijo: ¿estás bien? Y ellos dijeron: bien. Y he aquí Raquel su hija viene con las ovejas. Y él dijo: he aquí es aún muy de día y no es tiempo todavía de recoger el ganado, abrevar las ovejas e ir a apacentarlas. Y ellos respondieron: no podemos hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo para que prevemos las ovejas. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora. Y sucedió que cuando Jacob vino a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó a Jacob y removió la piedra de la boca del pozo. Y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Y Jacob dijo a Raquel: el que era hermano de su padre, y él era hermano, y que era hijo de Rebeca. Y ella corrió y dio las nuevas a su padre. Así que oyó, así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana. Corrió a recibirlo y lo abrazó. Así oyó Labán las nuevas de Jacob y dijo a su hermana. Corrió a recibirlo y lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa. Y él contó a Labán: estas son todas estas cosas. Y Labán le dijo: ciertamente hueso mío y carne mía eres. Y estuvo con él durante un mes. Entonces dijo Labán a Jacob: por ser tú mi hermano, me servirás de balde. Dime cuál será tu salario. Y Labán tenía 2 hijas: el nombre de la mayor era Lía, y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo: yo te serviré 7 años por Raquel tu hija menor. Y Labán respondió: mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años, y le parecieron como pocos días, porque la amaba. Entonces dijo Jacob a Labán: dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán junto a todos los varones de aquel lugar, e hizo banquete. Y sucedió que la noche tomó a Lía su hija, y se la trajo, y él se llegó a ella. Se llegó a ella, y dio Labán su sierva Silpa a su hija Lía por criada. Y venía la mañana, y aquí que era Lía. Y Jacob dijo a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? No te he servido por Raquel, ¿por qué pues me has engañado? Y Labán respondió: no se hace así en nuestro lugar, que dé de la menor antes que la mayor. Cumple la semana, cumple la semana de esta, y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. E hizo Jacob así. Cumplió las semanas de aquella, y él le dio a Raquel su hija por mujer. Y dio Labán a Raquel su hija, su sierva Bilha, por criada. Y se llegó también a Raquel, y la amó también más que a Lía. Y sirvió a Labán aún otros 7 años. Los hijos de Jacob. Y vio Jehová que Lía era menospreciada, y le dio hijos, pero Raquel era estéril, y concibió a Lía. Y dio a luz un hijo, y llamó a su nombre Rubén, porque dijo: ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Concibió otra vez, y dio a luz un hijo, y dijo: por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este. Y llamó su nombre Simeón. Y concibió otra vez, y dio a luz un hijo, y dijo: ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos. Por tanto llamó su nombre Levi. Concibió otra vez, y dio a luz en hijo, y dijo: esta vez alabaré a Jehová. Por este llamó a su nombre Judá, y dejó de dar a luz.